Durante la década de 1960, un hombre que viajaba por una carretera francesa reportó haberse encontrado con un grupo de extrañas criaturas bípedas que bloquearon su camino. Estos extraños seres serían descritos por aquel hombre como criaturas humanoides con rasgos similares a las aves. El hombre narraría cómo estas criaturas no solo bloquearon su automóvil, sino que lo atacaron sin razón aparente. Este extraño caso sería conocido como los humanoides aviares. Francia es un país transcontinental, miembro de la Unión Europea, el cual tiene un territorio de cerca de 670.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.50% de las tierras emergidas del planeta. Francia tiene paisajes muy diversos, con costas, cordilleras, llanuras y bosques. La mayor parte del territorio metropolitano de Francia corresponde al bioma de bosque templado de frondosas, aunque también están presentes el bosque templado de coníferas de los Alpes y el bosque mediterráneo en el sureste. Folclore y leyendas abarcan la mitología de los galos, francos, normandos, bretones y otros pueblos que viven en Francia. Estas historias antiguas sobre seres divinos o heroicos que estas culturas en particular creían que eran ciertas, utilizando a menudo eventos sobrenaturales o personajes para explicar la naturaleza del universo y la humanidad. El mito francés ha sido influenciado principalmente por los mitos y leyendas de los galos o celtas y de los bretones, a medida que emigraron a la región francesa desde la actual Inglaterra e Irlanda. Muchas de estas culturas hablaban de encuentros con criaturas extrañas similares a aves que acechaban en los rincones de este territorio. Estas criaturas en la actualidad son conocidas como humanoides aviares. Este tipo de criatura son un motivo común en las mitologías, el folclore y la ficción popular, aunque actualmente el término avians o aviares generalmente se refiere a una supuesta especie desconocida, la cual se especula se trataría de una raza extraterrestre. El encuentro que daría origen a este nombre sucedería durante el año de 1962, en un tramo desolado de la carretera francesa, cuando un hombre de negocios afirmó haberse encontrado con un grupo de seres agresivos parecidos a pájaros, que no solo bloquearon el paso de su auto, sino que supuestamente lo atacaron sin razón aparente. El primer relato de este encuentro cercano, absolutamente único, se publicaría en 1968, en el volumen 14, número 6, en la edición de la revisión del platillo volador. El informe de un joven ufólogo de la parte sur de Francia, llamado Lionel Trigano. Según Trigano, el testigo, a quien se referiría solo como el señor S, era un hombre de constitución sólida de unos 50 años, que dirigía un importante taller en Hérault, Francia. Trigano entrevistó a ese testigo presencial, quien bajo estrictas condiciones de anonimato le confiaría su desconcertante historia al joven ufólogo. Este relato sería publicado bajo el título Extraño Encuentro en Bar. El testigo narró cómo una tarde de noviembre de 1962 conducía por una carretera departamental secundaria en Bar. Era una noche oscura y llovía fuertemente, por lo que conducía a baja velocidad y con las luces encendidas. El viaje había transcurrido en ese momento sin incidentes, pero pronto daría un giro extraño que dejaría a este testigo marcado de por vida. Al doblar en una curva, el señor S pudo observar a 80 metros delante de él a un grupo de figuras agrupadas en medio de la carretera. El testigo disminuyó su velocidad para evitar al grupo y ver si podía ayudar en algo, ya que lo primero que pensó era que se trataba de un grupo de personas que necesitaba de su ayuda. Sin embargo, al acercarse un poco más, este grupo se dividió en dos partes de forma repentina. El señor S bajó su ventanilla y se asomó para ver qué pasaba ahí fuera.
Fue entonces en ese momento cuando notó que había algo totalmente antinatural en la multitud de peatones que bloqueaban su paso. El hombre pudo vislumbrar una especie de animales extraños, con cabezas de pájaro y cubiertos con una especie de plumaje azul, que comenzaron a abalanzarse contra el automóvil. Esta confrontación, petrificante con criaturas desconocidas y decididamente violentas, sería más que suficiente para perturbar a cualquiera. El señor S. aterrado, subió la ventanilla y aceleró rápidamente, deteniéndose nuevamente a 150 metros más delante. Se dio la vuelta y vio cómo estos extraños seres se dirigían, con una especie de batir de alas, hacia un objeto luminoso de color azul oscuro, que colgaba en el aire sobre un campo al otro lado del camino. Este objeto sería descrito como dos platos boca abajo y colocados uno encima de otro. Posteriormente, al llegar a este objeto, estos pájaros fueron literalmente absorbidos por la parte inferior de la máquina por una especie de torbellino, seguido por un sonido ensordecedor. Pocos segundos después, el objeto salió volando a una velocidad asombrosa y finalmente desaparecería entre las nubes. Parece extraño que esas criaturas de pájaros bípedos fueran succionados por el platillo volador en lugar de volver a entrar a él, como ocurre en la mayoría de informes de este tipo de encuentros. Por extraño que parezca, uno casi no puede evitar preguntarse si esas extrañas criaturas en realidad estaban piloteando esta nave visto por el señor S, o si representan algún tipo de mascota alienígena, o incluso una fuente de comida, quizá algún tipo del equivalente de gallinas camperas. Según Trigano, el señor S no tenía interés en el fenómeno ovni ni en hacer pública su historia, simplemente por miedo a que pensaran que estaba loco. Incluso, si el testigo no tuviera interés en investigar los orígenes de esas criaturas, el resto de investigadores se quedarían con el enigma de saber qué vio a este hombre en esa tarde de 1962. El editor que publicó esta historia sintió que esto era importante, especialmente a la luz del informe de Mothman presentado por John Keel en la edición de julio-agosto. Aunque este encuentro dejó más preguntas que respuestas, algunos investigadores creen que esas criaturas tendrían relación con seres descritos por antiguas culturas alrededor del mundo, donde eran descritos como criaturas sobrenaturales e incluso dioses. Durante 1849, Sir Austen Henry Layard, arqueólogo inglés y explorador global, se encontraba entre las ruinas de la antigua Babilonia en el sur de Mesopotamia. Fue ahí donde descubrió las primeras piezas de lo que eventualmente se convertiría en uno de los rompecabezas más controvertidos de la arqueología, las tablillas cuneiformes. Sin embargo, la idea de que esta antigua civilización sabía de sistemas estelares distantes y había interactuado con vida extraterrestre comenzó con un controvertido investigador y autor llamado Zacharias Sitchin. Su teoría de los alienígenas ancestrales atribuye los comienzos de la sociedad mesopotámica a una raza de seres con forma de pájaro, conocidos como Anunnaki, los cuales viajaron desde un distante 12º planeta llamado Nibiru. Sitchin argumenta que hay textos sumerios que cuentan la historia de que 50 Anunnakis llegaron a la Tierra hace aproximadamente 400.000 años con la intención de extraer materias primas, especialmente oro, para transportarlas de regreso a su planeta. Con su pequeño número, pronto se cansaron de la tarea y se dispusieron a manipular genéticamente a los trabajadores para trabajar en las minas. Después de muchas pruebas y errores, finalmente crearon al Homo sapiens, el Adapa, o Adán de la mitología posterior. Sitchin sostuvo que los Anunnaki estuvieron activos en los asuntos humanos hasta que su cultura fue destruida por catástrofes globales causadas por el final abrupto de la última edad de hielo, hace cerca de 12.000 años. Al ver que los humanos sobrevivieron y todo lo que habían construido fue destruido, los Anunnaki abandonaron la Tierra después de darle a los humanos la oportunidad y los medios para gobernarse a sí mismos. Otras teorías similares hablan de una raza extraterrestre conocida como los Blue Avians o los aviares azules. De esos extraños seres se ha conocido recientemente gracias a las declaraciones de Corey Goode, un investigador que ha sido contactado en diversas ocasiones por estos supuestos seres. Dice que los aviares azules son seres extraterrestres que pertenecen a la sexta dimensión, y una de las características más llamativas de ellos es que cuando los mismos se materializan en nuestra dimensión, lucen como seres humanoides con cabeza de ave y llamativo plumaje de color azul, siendo de ahí donde reciben su nombre. Corey afirma que los extraterrestres Blue Avians no vienen a la Tierra en grandes naves, sino en una clase de nave oval, similar a la descrita por el hombre en la carretera francesa. Además, asegura que la comunicación que establecen los Blue Avians
es muy parecida a la utilizada por gran cantidad de razas, quienes se comunican con sus contactados de forma telepática. Según se dice, estos no estarían involucrados en abducciones extraterrestres, siendo una raza benévola. Sin embargo, las historias y leyendas de seres con esas características se remontan a las antiguas civilizaciones como la egipcia y la hindú, que relatan en sus historias la existencia de dioses y semidioses con características humanas y aviares. Los dioses más representativos de la civilización egipcia son retratados con un cuerpo humano y cabeza de ave. Conocida por ser una de las civilizaciones más antiguas, de mayor misticismo y una de las cuales se han obtenido más evidencias arqueológicas, sin duda, la civilización egipcia destaca entre tantas otras. Diversas son las esculturas y literaturas en las que los dioses ave se encuentran presentes. Horus es el dios que unifica para los egipcios los conceptos del cielo, monarquía y nacimiento. Se han encontrado esculturas de este dios que datan de hace más de 5000 años de antigüedad. Su iconografía lo representan como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Para los egipcios, Horus representaba a su principal deidad, dios del cielo, la luna, el sol, la guerra y la caza. Otra deidad con características similares dentro de la cultura egipcia es Tot, conocido como el dios creador del universo. Tot, a su vez, transmitió a los egipcios los conocimientos sobre la escritura, la ciencia y la filosofía. Este dios poseía cualidades mágicas y era también un gran sanador. Tot fue representado por los egipcios como un ser con cuerpo de humano y cabeza de ibis. Según la literatura egipcia, Tot podía transformarse completamente en un ave, según su deseo. Los Chemsu-Or, o ayudantes de Horus, fueron descubiertos por el arqueólogo y egiptólogo francés Gaston Maspero durante 1880, y aún cuando fue contra las opiniones de otros arqueólogos de su época, afirmó fehacientemente que la historia narrada sobre los Chemsu en el papiro real de Turín es la versión real de los orígenes de Egipto y sus dinastías. El papiro de Turín ubica a los Chemsu-Or mucho antes de la existencia de la primera dinastía y establece que estos seres, con características híbridas, gobernaron Egipto por más de 6000 años. Estos seres de igual forma colaboraron con Horus en las batallas contra Set y fueron los artífices de las grandes pirámides. Heródoto, considerado el padre de la historia occidental, recogió una historia de Egipto muy diferente a lo que conocemos hoy. El historiador y geógrafo griego afirmaba haber recibido por parte de los sacerdotes de Tebas información que señalaba que durante 11.340 años Egipto fue dirigido por los hombres, pero que en un periodo anterior los dioses eran quienes gobernaban directamente esta tierra, morando entre los seres humanos e interactuando con ellos con normalidad. Por esto, algunos investigadores sostienen que Egipto fue gobernado en primera instancia por los dioses, luego por semidioses híbridos y finalmente por los faraones y familias reales. Sin embargo, no solo en la civilización egipcia se consiguieron evidencias de la existencia de dioses aviares. A lo largo de la historia, diversas culturas han plasmado las características físicas de seres divinos que para ellos representaron conocimiento y elevación. En la cultura hindú y budista se habla de Garuda. Es representado como un dios inmortal que protege a los seres humanos. Según los hindúes, este dios representaba la virtud y el poder celestial. Aún así, se le describe como un excelente guerrero que enfrenta con ferocidad a sus enemigos, las serpientes Naga, una clase de seres reptilianos del inframundo. Los hindús mencionan a Garuda por primera vez en sus Vedas escritos entre 1500 y el 400 a.C. Este dios fue venerado por distintas culturas como la India, Indonesia, Mongolia, Japón, Nepal, Filipinas, Surinam y Tailandia. La representación física de Garuda es generalmente plasmada como un ser con torso humano, de color dorado, piernas con escamas doradas, pies en forma de garras y cabeza de halcón. Es posible conseguir representaciones de este dios como un ser con rostro muy blanco, que en lugar de labios posee un pico de halcón. En otras culturas existe Ansu, también conocido como Su, considerado una divinidad o monstruo menor en varias religiones mesopotámicas, descrito también como un ave humanoide. En el folclore japonés existen los Tengu, descritos como humanoides monstruosos que habitan en bosques y montañas, los cuales poseen grandes alas, garras y a veces el pico de un pájaro. En la cultura azteca podemos encontrar a Huitzilopochtli, dios azteca del sol y la guerra, que a menudo se representaba como un colibrí o un águila. Incluso
Algunos investigadores hablan de que esta clase de encuentros con seres con características de pájaro podrían estar relacionados a criaturas similares a Mothman o a Owlman, hipotetizando que estos seres tendrían un origen más sobrenatural, ya que para algunos se trataría de criaturas interdimensionales benévolas que de alguna manera lograrían pasar a nuestro plano dimensional a través de portales, o incluso debido a que tendrían dicha habilidad, llegando hacia este plano para avisar de futuros desastres o tragedias, características que se le atribuyen a Mothman, al igual que supuestamente se ha reportado que el hombre polilla utilizaría la telepatía para comunicarse con las personas. Sin embargo, otros investigadores creen que todas estas leyendas simplemente se tratarían de eso, de leyendas e historias creadas por las antiguas culturas para tratar de darle una explicación a cómo funciona el universo o las cosas que no podían explicar, atribuyéndoselas a criaturas humanoides con características de ave, ya que para ellos, algunas especies de pájaro son consideradas sagradas para muchas de esas culturas, y es por eso que le darían dichas características a sus deidades o seres mitológicos, asegurando que todo esto se trataría de simples historias y coincidencias. Pese a todas estas posibles explicaciones, aún quedan preguntas sin respuestas en torno a todas las historias y encuentros con seres con estas descripciones, ya sea que se trate de una raza extraterrestre, de seres de otra dimensión, o incluso de una simple coincidencia. Las historias de encuentros con los humanoides aviares continuarán siendo un completo misterio. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de una raza extraterrestre? ¿O tal vez todo se trataría de una simple coincidencia entre la mayoría de las culturas del mundo? En esta ocasión, quisiera mandar un gran saludo a Marco Castillo, a Diego López, a Dani G0282 y a Daniel M. Reyes. Además, quiero agradecer a toda la comunidad que se ha sumado en estos 2 años desde que inició este canal. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.